Buenas noches, mi nombre es Mauricio Torres y este es mi proyecto final acá de Física Mecánica y Laboratorio. Introducción. La física mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo generan o lo modifican. Este campo se centra en analizar cómo se comportan los objetos cuando están en un reposo o en movimiento y busca entender las causas detrás de estos cambios de movimiento. Mapa conceptual. En el mapa conceptual estaremos viendo los diferentes temas que se desarrollaron durante el periodo. Tema 1. Cantidades físicas. Las cantidades físicas son propiedades o características de los fenómenos, cuerpos o sustancias que pueden ser medidas o cuantificadas y que se expresan mediante un valor numérico y una unidad de medida. Nos permiten describir y entender cómo se comporta el mundo físico en términos precisos y objetivos. Las cantidades físicas se dividen en dos tipos principales: cantidades fundamentales, que son aquellas que no dependen de otra para ser definidas y se consideran básicas, y las cantidades derivadas, que resultan de la combinación de las cantidades fundamentales mediante operaciones matemáticas. Tema 2. Vectores. Los vectores son entidades matemáticas que se utilizan para representar cantidades que tienen magnitud, tamaño o intensidad y dirección en el espacio. A diferencia de las cantidades escalares, que solo tienen un valor numérico, los vectores indican hacia dónde y con qué intensidad o cantidad ocurre un fenómeno. Algunos ejemplos de vectores en física son la velocidad, la fuerza y el desplazamiento. Tema 3. Cinemática, movimiento en una dimensión. ¿Qué es la cinemática? Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen, es decir, sin analizar las fuerzas involucradas. ¿Qué es el movimiento en una dimensión? También conocido como movimiento rectilíneo. Es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en una sola dirección o a lo largo de una línea recta. Existen dos tipos principales de movimiento en una dimensión: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tema 4. Cinemática, movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones es un tipo de movimiento en el cual un objeto se desplaza a lo largo de dos ejes, generalmente es el eje X y el eje Y, describiendo trayectorias en un plano. Los tipos de movimiento en dos dimensiones son movimiento parabólico y movimiento circular. Tema 5. Fuerzas, dinámica y estática. ¿Qué es la dinámica? Es la rama de la física que estudia las fuerzas y sus efectos sobre el movimiento de los cuerpos. ¿Qué es la fuerza? Es una interacción que, al aplicarse a un objeto, puede cambiar su estado de movimiento, es decir, su velocidad, o deformarlo. La dinámica está principalmente basada en las leyes de Newton: la ley de la inercia, la ley de la aceleración y la ley de acción y reacción. Estas tres leyes deciden cómo las fuerzas afectan el movimiento de los cuerpos. Algunos tipos comunes de fuerzas que se analizan en dinámica son fuerza gravitacional, fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza tensional, fuerza elástica. Tema 6. Trabajo, potencia y energía. Estos son conceptos fundamentales relacionados con el movimiento de los cuerpos y la acción de las fuerzas. Estos conceptos son claves para entender cómo se transfiere y se transforma la energía en distintos sistemas. El trabajo es una medida de energía transferida a un objeto cuando una fuerza actúa sobre él y lo desplaza en la dirección de la fuerza. Potencia es la velocidad con la que se realiza el trabajo o se transfiere la energía. Y la energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo o producir cambios. Tema 7. Sistema de partículas, cuerpo rígido. En física, los sistemas de partículas y el cuerpo rígido son dos conceptos importantes que ayudan a estudiar cómo se mueven y cómo interactúan los cuerpos, ya sea de forma individual o como parte de un sistema más complejo. Un sistema de partículas es un conjunto de varias partículas o cuerpos que interactúan entre sí
mediante fuerzas. Un cuerpo rígido es un objeto que está formado por un conjunto de partículas cuya distancia relativa entre sí no cambia, independientemente de las fuerzas que actúen sobre él. Tema 8. Colisiones. Una colisión es un evento en el que dos o más cuerpos interactúan entre sí en un periodo muy corto de tiempo, produciendo una fuerza intensa que cambia su movimiento, es decir, altera sus velocidades y, en algunos casos, sus formas. El estudio de las colisiones permite entender cómo interactúan los cuerpos y cómo se transfiere y transforma la energía en situaciones que van desde el comportamiento de partículas subatómicas hasta el choque de objetos macroscópicos. Infografía. La infografía la realicé del movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme variado? Un movimiento en línea recta en el que la velocidad cambia uniformemente, es decir, la aceleración es constante a lo largo del tiempo. El objeto puede acelerar o desacelerar de forma constante. Conceptos claves del movimiento rectilíneo uniforme variado. Trayectoria recta. El objeto se desplaza a una línea recta sin desviarse. Aceleración constante. La aceleración, que es el cambio en la velocidad por unidad de tiempo, permanece fija en todo momento. Velocidad variable. La velocidad cambia progresivamente en el tiempo debido a la aceleración constante. Elementos del movimiento rectilíneo uniforme variado. Posición inicial. Es el punto de partida del objeto. Velocidad inicial, la velocidad al inicio del movimiento. Aceleración, cambio constante de la velocidad. Tiempo, intervalo de tiempo que transcurre desde el inicio. Posición final, la posición del objeto después de cierto tiempo. Velocidad final, la velocidad en un tiempo específico. Las ecuaciones fundamentales en el movimiento rectilíneo uniforme variado son: velocidad en función del tiempo, posición en función del tiempo y velocidad en función de la posición. Las gráficas típicas del movimiento rectilíneo uniforme variado son: velocidad versus tiempo, representada por una línea recta cuya pendiente es la aceleración. Posición versus tiempo, una curva parabólica que muestra cómo la posición cambia cuadráticamente en función del tiempo debido a la aceleración constante. Ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme variado en la vida real. Caída libre, cuando un objeto cae bajo la influencia de la gravedad sin resistencia del aire. Experimenta una aceleración constante de aproximadamente 9.8 metros por segundo. El frenado de un vehículo, un automóvil que se desacelera constantemente hasta detenerse. En este caso, la aceleración es negativa. Y lanzamiento vertical, un objeto lanzado hacia arriba desacelera constantemente por la gravedad hasta detenerse y luego cae con una aceleración constante. Aplicaciones básicas, prácticas del movimiento rectilíneo uniforme y variado. Seguridad en el diseño de carreteras. Se utiliza el movimiento rectilíneo uniforme variado para calcular distancias de frenado y tiempos de aceleración de vehículos, ayudando a diseñar carreteras más seguras. En el deporte como atletismo o fútbol, el movimiento rectilíneo uniforme variado ayuda a calcular la distancia recorrida en sprints, el tiempo para detenerse y el impacto de la aceleración en la velocidad del atleta. En la ingeniería aeroespacial se aplica en el estudio de despegues y aterrizajes, ya que un avión acelera y desacelera en línea recta durante más maniobras. Conclusión. El movimiento rectilíneo uniforme variado no solo es un concepto teórico, sino que también tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana y en el diseño de los sistemas de transporte, deportes e ingeniería. Entender cómo funciona permite analizar y optimizar movimientos lineales donde la aceleración es constante. Experimento.
El experimento realizado sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado fue el siguiente. En una canal de 90 centímetros de larga, deslicé un carrito tomando los siguientes tiempos. Tiempo 1, desde el inicio de la trayectoria hasta los primeros 40 centímetros. Tiempo 2, desde el inicio de la trayectoria hasta los 70 centímetros. Con estos tiempos se calcula la velocidad y la aceleración teniendo en cuenta que ya tenemos la distancia. Paso 1. Para la primera distancia de 40 centímetros, el tiempo fue de 0.8 segundos. Inicialmente realizamos la conversión de los 40 centímetros a metros de la siguiente manera. 40 centímetros por un metro dividido en 100 centímetros, que eso es igual a 40 centímetros sobre 100, que eso dividido es igual a 0.4 metros. En el paso 2, hallamos la velocidad. La distancia es igual a 0,4 metros. El tiempo es igual a 0,88 segundos. Y la velocidad no la tenemos todavía, la vamos a hallar. Para hallar la velocidad, tomamos la distancia de 0.4 metros, la dividimos entre el tiempo, que es 0,88 segundos. Eso nos da un total de 0.45 metros por segundo. Paso 3. Hallar la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el tiempo. Para nuestro primer tiempo tenemos que la velocidad es de 0,45 metros por segundo al cuadrado, que esto es igual a la velocidad inicial de metros por segundo al cuadrado más 2 veces la aceleración por 0.4, que es el tiempo. Entonces la aceleración es igual a 0,2025 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que esto es igual a 0.8 metros, para llegar a un total de 0.2025 metros al cuadrado sobre 0.8 metros por segundo al cuadrado. Igual la aceleración es 0.253 metros por segundo al cuadrado. Para nuestro segundo tiempo, que fueron a los 70 centímetros, nuestra velocidad fue de 0.538 metros por segundo y nuestra aceleración fue de 0,236 metros por segundo. En este segundo ejemplo, pues hicimos los mismos pasos del primero.